una de las cosas que estábamos charlando, les decía que la materia tenía varios temas gruesos que tenían, cada tema, algunos temas tenían más o menos, más de una unidad. Ay, jódeme. No, esta clase va a terminar, van a ser las 2 de la tarde y todavía vamos a estar girando. Problemas técnicos. Sí, esto es muy problemas técnicos. Perdón. Muchos problemas técnicos. Bueno, el video del ODS, lo que está grabando, va a tener que dar. Ahí está. Ahora sí. Pone cuando quieras poner a grabar. Ya está grabando, en Ah, teoría. listo, genial. Ahí está grabando. Gente, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver performance. La idea es que con la clase de hoy podamos tener algún criterio para poder mirar, tener algún criterio como para poder medir qué tan buena o qué tan malo es una computadora. ¿No? No es mucho lo que estamos queriendo hacer, es simplemente poder tener una idea sobre si yo tengo dos computadoras, cuál de las dos es mejor, ¿no? Para eso, bueno, esto es una pequeña eh, comentario, ¿no? Un pequeño, una pequeña síntesis de la experiencia del programador, que básicamente dice que la primer 90% del código nos tarda el 90% del tiempo, y el 10% nos lleva el otro 90% del tiempo de desarrollo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Básicamente lo que nos está queriendo marcar esta regla es que ese 10% que consideramos nosotros que es trivial, en el 90% de las veces no es trivial y está bastante relacionado con esto del tema de la performance. Bueno, esto es un poco de los que vamos a ver hoy. Básicamente vamos a arrancar pensando cómo determino la performance de una computadora, ¿no? Para eso me gustaría que charlemos sobre cuál es, si nos dan estos datos de estos aviones, ustedes, por favor, pido su participación. Para ustedes, ¿cuál de estos aviones es el que mejor performance tiene, según sus criterios? A ver si alguien me ayuda con esta idea. Y medio que creo que ¿Depende para qué? depende un poco. Por ejemplo, la de si es que necesitas velocidad, podría ser el Concorde, que pone ahí tipo Ajá. en el tercer cuadro que pone la Acá. velocidad. Pero capaz que si sos una empresa de aviones te conviene llevar mucha gente. El que más parecido es en todos los puntos es el 777, porque Ok. también necesitas un poco de nivelación entre todos. Sí, hay, por ejemplo, hoy por hoy, esto está sacado del libro, que el libro ya tiene sus 15, sus 20, 30 años. Hoy todos saben, más, si no saben, el Concorde hace una década que no vuela, ¿no? Pero sirve como idea. Pero, por ejemplo, el mercado va cambiando y en algún momento tener un avión que tenga muchos pasajeros, por ejemplo, ¿cuál es? Este acá, el 747, los Airbus hizo un avión hiper grande, el A380, pero después se dieron cuenta que de tan grande que era, el 70% de los viajes lo hacían por la mitad. Entonces, hoy por hoy, los aviones ya dejan de ser tan grandes y prefieren que sea
intermedio, como que no tampoco tenga ni tantos pasajeros, ni que sea tan caro de mantener, porque si le agregas un motor más, significa que necesitas más combustible, y si no lo llenas, bueno, un poco la síntesis de esto es que depende del caso, hay una opción que es mejor que otra, ¿no? Ninguna opción es mala a priori, lo que necesitamos saber es el contexto, ¿no? Yo con Juani muchas veces en los parciales que nos respondan si la opción A, B o C es la mejor, no que usted comentar. Yo te podría, como surgió ahora, podríamos decir, che, la verdad que yo prefiero que sean rápidos. Y está bien. Lo importante es que me pueda sostener esa idea. Pero bueno, también es cierto que depende la arista del problema que estemos mirando, hay opciones que son mejores o son peores. O para dos empresas diferentes, la mejor opción sean dos cosas diferentes. Entonces, si yo quisiera evaluar la performance de mi PC, empieza a aparecer, digamos, ¿cómo me doy cuenta si una computadora es mejor o es peor? ¿Cómo me doy cuenta que la computadora que tengo yo, Iván, es mejor que la tiene Juani, o la que tiene Lorenzo, o la que tiene, no sé quién era la otra alumna que hablaba? Es lo mismo. ¿Cómo me dirían ustedes? ¿Cómo se darían cuenta que una es mejor que la otra? Capaz Ideas. haciéndole pruebas. ¿Cómo? Programas que soporta. Claro, ¿Programas? haciéndole pruebas podría ser. ¿Qué tipo de pruebas? O sea, ¿cómo me Y así cómo tipo de sabrías? benchmark sería. Tipo, no sé, hay programas así como de pruebas que tienen que renderizar, suponete, una cosa en 3D y depende de cuánto tiempo tarda, te dicen, más o menos tenés una idea de qué poder de procesamiento tiene, por ejemplo. Exacto. Sí, es una idea, digamos. Pero si vos usás la computadora para ponerle programar, ¿el renderizado es importante? No. No. Va, depende si estás programando juegos, capaz que sí. Por eso, acá lo interesante es que empezamos a darnos cuenta que hay una cuestión que tiene que ver con el depende, el para qué. Una de las cosas claves que acá dicen en la presentación es, hoy por la complejidad de los sistemas, hoy es muy difícil o no es tan simple ver cuál es la medida ideal para medir si una computadora es mejor que la otra. Uno en grandes rasgos uno puede tener una idea intuitiva, pero no significa que a la hora de poner un número, al fin y al cabo somos ingenieros, a la hora de poner un número, esa intuición no es suficiente. Entonces, cuando decimos que una computadora es mejor que otra, es raro la pregunta en sí de qué estaríamos hablando. Por ejemplo, para tener una medida aparecen estos dos términos, ¿no? El tiempo de respuesta o tiempo de ejecución es un gran parámetro. O sea, si yo quiero empezar a hablar de performance, necesito un indicador. Y cuando empiezo a analizar, empiezan a aparecer dos grandes grupos. Uno tiene que ver con el tiempo que tarda y otro parámetro hiper importante es cuánto trabajo hago. Por ejemplo, el ejemplo típico. Una computadora de escritorio, uno quiere hacer las cosas rápidas, ¿no? Yo quiero que el Word se me abra bien rápido, yo quiero que el jueguito corra rápido, el video funcione de forma fluida, pero en los servidores, lo que a mí me interesa es la carga de trabajo. Esta palabra, ya aclaro,
en la clase número 2, aclaro que esta palabra nunca la supe pronunciar bien, no la sé, tiene que ver con productividad. ¿Cuánta carga de laburo puedo hacer? Esto, el ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, es cuando vos pedís un paquete a Mercado Libre. Mercado Libre te podría mandar tu paquete de forma rápida acá a Bariloche. ¿De qué forma? ¿Cómo se...? En Cuando ustedes... avión podría ser, suponete. Claro, nosotros si queremos, si somos los dueños de Andriani, por ejemplo, y quiero mejorar la experiencia de usuario, podría mandar los paquetes por avión y no sé, en una tarde lo tendríamos, ¿no? ¿Todos han hecho compras por Mercado Libre? Sí, Sí. Sí, ¿Cuánto tarda? capaz que una semana acá Bariloche. Claro, sí, yo le depende calculo de- una semana. del servicio y tal. ¿Y por qué creen que tarda una semana? La logística de transportarlo en camiones hasta acá, ¿Y por qué no viene en avión? porque Si le estamos diciendo que la Costo. forma no sería rápida... rentable y el cliente está dispuesto generalmente a esperar unos días. Exactamente. De hecho, no le gusta Mercado Libre, tiene la opción full, ¿no? Digamos, a veces no es para nosotros, ¿no? Es para la gente que está ahí en Capital, pero si vos lo querés más rápido, necesitas pagar un cachito más. O es un servicio diferente. Entonces, estamos viendo en la logística de Andriani, Andriani digo porque son las últimas 3 cosas que compré, llego por Andriani, pero cuando estaba Oca, Correo Argentino, ahí la logística está pensada en optimizar el costo de envío, ¿no? Nosotros, con tal de que no nos cobren de más, y nos bancamos que las cosas lleguen en una semana, ¿no? ¿Todo está más o menos de acuerdo? Sí. Entonces, queda claro, o lo que queremos reforzar es que si nosotros queremos ver la performance de algo, podríamos pensar que son 2 cosas diferentes a evaluar, es cuánto trabajo hace a la vez, o sea, qué carga de trabajo puede resolver, es una cosa, y otra cosa sería qué tan rápido hace las cosas, ¿no? Son 2 cosas diferentes. Una es qué tan rápido lo resuelvo, cuánto tiempo tarda, donde yo quiero que ese tiempo sea lo menos posible, y el otro es cuántas tareas hago, ¿no? Nada, dato que vamos a ir desarrollando durante la clase. Para lo que es tiempo de respuesta, podemos tener 2 tiempos. Uno es el tiempo de respuesta propiamente dicho, ¿no? O sea, desde que prendí la computadora o desde que apreté Enter, cuánto tardó en ejecutarse. Y el tiempo de CPU. Ahí hay 2 tiempos separados. En el tiempo de CPU estamos viendo cuánto tiempo tarda en procesar la ejecución y no estamos teniendo en cuenta cosas como cuánto tarda en ir los datos de la memoria al procesador, ¿no? Esta es una gran separación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo con esto? Tipo, es medio como cuando veíamos las cosas de notación o N, medio así Sí. la de tiempo de CPU, Ujú. más o menos. ¿No? Disculpen. Sí, en realidad estamos viendo el tiempo. Es como, esto tiene que ver con cuánto, qué sé yo, vas a comer qué sé yo, vas al McDonald's. El tiempo de respuesta es cuánto tiempo tarda en llegar la hamburguesa a tu mesa, ¿no? Que tiene en cuenta desde que viene el mozo, desde que te sentaste, llegó el mozo, te pidió el pedido, el mozo fue, se lo dio al de la cocina terminó los pedidos pendientes y recién resolvió tu hamburguesa y después se la dio. El que tiene en cuenta todo, y el tiempo de CPU es el que tiene en cuenta cuánto se tarda en cocinar la hamburguesa que pedís. ¿Vamos? Saca de encima todos los tiempos que están desde
desde que se pide, desde que va del mozo va desde tu mesa hasta la cocina, por ejemplo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque lo que nos vamos a trabajar fuertemente es con el tiempo que tarda la CPU, no tanto el tiempo de respuesta. Si bien están relacionados, una cosa no es la misma que la otra. ¿Por qué es esto? Porque cada aplicación es sensible a distintos aspectos. Conviene prestar atención a una métrica o a otra. Depende. La performance, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en carga de trabajo, cuando tiene que ir un programa, tiene que ir a buscar muchos datos al disco, es un caso donde el tiempo de respuesta pasa a tener mucho más relevancia que el tiempo de procesamiento. En cambio, cuando vos estás haciendo un renderizado, ahí el tiempo de CPU es el que marca la métrica principal. Charlemos, voy a ver si yo puedo poner no sé. Charlemos un cachito. Si yo tengo un programa, un cliente local y su servidor está lejos, tiene un servidor remoto, está lejos de donde está el usuario, ¿no? Pensemos qué cosas, si para distintos cambios que voy a ir haciendo, charlemos qué es lo que mejora. Si es la productividad, mejor el tiempo, o directamente no hay mejora, ¿no? Por ejemplo, el cliente y el servidor se dan un canal extra de red para aumentar la productividad total de la red. Me quedó horrible. Si yo agrego, me acabo de dar cuenta que quedó horrible. Si yo agrego Quedó la palabra, un canal la respuesta extra. a la pregunta. Sí, esto tenía que terminar acá. Si yo agrego un canal extra un canal de red extra entre la computadora del usuario y el servidor, ¿qué estoy mejorando? Bueno, ya está. La productividad está ahí. Sí. ¿Por qué se aumenta la productividad? Y porque como que la banda ancha de la red aumenta. Puede tener más Porque tráfico. podés hacer más cosas al mismo tiempo. Podés transferir datos más datos a la vez. Ahora bien, ¿eso significa que las cosas van a ir más rápidas? En parte sí, porque te podés descontar cosas o podés hacer más cosas al mismo tiempo. Tal vez algunas no van más rápido, pero podés hacer más cantidad en un mismo tiempo. Claro, acá lo que hay que entender es que vayan más cosas a la vez no implica directamente que las cosas se hagan más rápido. Yo estoy llevando más cosas. El tiempo de viaje es el mismo. Depende de qué esté haciendo yo, puede ser que eso haga que mi trabajo se haga más rápido o simplemente tarde un poquito menos. No necesariamente aumentar la productividad, no necesariamente significa que las cosas se hagan más rápido. Las cosas no se mueven más rápido. No viajan más rápido, viajan mayor cantidad. Pregunta. Sí. Es más, haciendo esto podría llegar a reducir el tiempo de ejecución, por así decirlo. El tiempo de Vamos a verlo respuesta al de final. Lo vamos a ver al final. Ok. La respuesta es un casi siempre sí, pero no siempre. Ok, dale. Probablemente, pero no necesariamente es así. Lo vamos a ver con una cosa que se llama ley de Amdahl, que precisamente habla sobre esto. Si yo mejoro el software de la red, ahí sí voy a tener voy a lograr reducir los retardos que tengo de comunicación y ahí sí voy a tener un aumento de la velocidad de transferencia. Es como si yo cambio mi camioncito que lleva paquetes, en vez de tener un 1114 que va a 60,
compro uno de estos Mercedes-Benz que tiene vía cargo, que van a las chapas ahí por coyuntura y te pasan por arriba. Claramente, en esos casos, el tiempo de transporte se achica. ¿Se entiende? Pero eso no No significa. también no aumentaría la productividad, porque si puedes mandar cosas más rápidas, puedes mandar más cosas por minuto. Exactamente. Voy a tener que esta parte no la revisé bien esta slide, el año pasado no la di y voy a tener que hacerla de vuelta. Que aumente los retardos de comunicación en general mejora tanto el tiempo de respuesta como la productividad. Es cierto. Si yo agrego más memoria al procesador, ¿mejora o no mejora el tiempo de respuesta? Me imagino que no mejora. Lo que mejora es que puedes hacer más cosas a la vez en tu computadora. Ok. ¿El resto? ¿Alguien que tire alguna opción? La memoria que agregaría sería de ejecución por minuto o memoria total, como En general guardar. estamos hablando de memoria RAM. Ok, entonces sí debería aumentar, ya que puedes hacer más cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, este claramente es un punto capcioso y hay un depende grande como esta casa, pero tampoco es que la casa sea grande, ¿no? Grande como tampoco es el cuarto, ¿no? Digamos, grande como Bariloche, que tiene que ver con, a veces la memoria, yo puedo transferir muchos datos, ¿no? Yo dupliqué el canal de red donde van los datos. Ahora bien, yo necesito tener los datos disponibles para transferir, ¿no? Entonces, si yo tengo el camino que van a tomar los datos demanda muchos datos y no los tengo listos para ser enviados, voy a perder tiempo sacándole del disco rígido para mandarlo. Entonces, yo puedo tener un canal extra que hace que los datos viajen rápido, pero si yo no tengo los datos listos para ser enviados, para eso necesito más memoria, puede ser que tenga una botella y no pueda usar al 100% toda la capacidad que tengo de transporte. ¿Se entiende? Es como que el delivery sea muy eficiente y el delivery duplique la cantidad de gente que hace delivery en mi McDonald's, por ejemplo, pero yo no dé abasto produciendo hamburguesas, ¿no? Yo tengo la capacidad que los datos salgan más rápido, pero no doy abasto en producirlos. Entonces, como vemos acá, tenemos el software de la red, nos puede limitar la transferencia de datos, la cantidad de redes, de canales de red, es una forma de limitar la transferencia de datos, o la memoria del computador nos puede perjudicar a la hora de hacer, ¿cómo se dice? Un sistema, a la hora de analizar el sistema. ¿Qué vamos a medir? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer, no recuerdo quién era el que decía, una forma de medir qué tan bueno o qué tan malo es una computadora? Son los benchmarks. Como dice acá, es un conjunto de programas que lo que hacen es simular una carga de trabajo. Por regla general, si yo quisiera saber si mi computadora o la de Juani, por ejemplo, cuál de las dos es mejor, yo agarraría los 2 o 3 programas que uso o me interesa usar, lo correría en una computadora y lo correría en la otra. Y vería cómo la memoria RAM, la memoria caché, el procesador, la placa de video, la placa madre, cómo el sistema operativo instalado, cómo la interacción de todas esas cosas hacen que mi programa sea más rápido o sea más lento, ¿no? Me buscaría cuál de esas combinaciones, para las dos combinaciones, cuál es la forma más
óptima. Ahora bien, si yo tengo que evaluar computadoras genéricas, una de las formas es usar programitas que ya vienen definidos, que dicen, che, bueno, tu computadora tiene 7000 puntos. ¿Qué significan 7000 puntos? Y la verdad es que no dicen nada, solamente nos están dando un número de referencia que nos permite comparar la computadora mía con la computadora de Juan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una forma puede ser, estos benchmarks pueden ser aplicaciones, herramientas basadas en aplicaciones reales, o algunos que están diseñados para estresar los procesadores de alguna forma no tan intuitiva, como por ejemplo hacer un for 1.000.000 de fores. Hacer un loop de 1.000.000 donde ejecute instrucciones random, por ejemplo. Entonces yo hago esa ejecución y comparo cómo anduvo en un procesador Intel, cómo anduvo en un procesador AMD, cómo anduvo en un procesador de Apple. ¿Se entiende por qué se necesitan este tipo de software? Sí. 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 Un programa, por ejemplo, si yo decía, bueno, yo uso MATLAB por en el laburo o uso Python. Yo ahora estoy usando MATLAB, voy a laburar en MATLAB tiene una herramienta que me permite simular circuitos electrónicos, eso lo uso en el trabajo, ¿no? Ese programa es lo mismo que lo corra en Windows 10 que lo corra en Linux. ¿Cómo? Perdón. Probablemente no. Si yo tengo un programa, yo le decía, la forma óptima de ver si una computadora es mejor que la otra es correr el programa que uso todos los días en el laburo, ¿no? O el programa que más usas, ¿no? Ahora bien, Sí. ese programa, cuando lo compilo para ser usado en Windows y cuando lo compilo para ser usado en Linux, ¿es el mismo programa? ¿Qué entienden ustedes? No, no es Y capaz por la parte de usuario sí, pero la compu son instrucciones diferentes. Sí, tiene otro sistema operativo. Sí. Claro, El programa no cambia, sino cambia lo que lo ejecuta. claro, la capa del software de usuario, no el sistema operativo. Y ese programa va a estar, su performance va a estar degradada o va a estar intervenida por cómo fueron diseñados los sistemas operativos. Entonces, si yo quiero, en el fondo, yo estoy queriendo mirar la performance de la computadora. Entonces, yo tengo usar un programa así real, tiene en cuenta un montón de cosas que a mí no me es suficiente. Entonces, nada, lo que estoy diciendo en el fondo es, existen estos programas que nos dan un número, ese número nos sirve como una buena aproximación sobre la potencia de cálculo de un procesador sobre otro, pero no siempre es suficiente o no hay que tomarlo tan, ¿cómo dice? Tan como la verdad absoluta, porque hay cositas raras. Por ejemplo, hubo una época donde, no sé si saben, pero en Estados Unidos es posible hacer publicidades nombrando a la empresa contraria. Entonces, lo que hacía AMD y lo que hacía Intel eran sus procesadores, los diseñaban para que los benchmarks más populares los ejecutaran más rápido. Entonces, se dan cuenta cuando alguien venía venía a correr un benchmark, y entonces ellos optimizaban y hacían que esos benchmarks corrieran más rápido que cualquier otra aplicación. Entonces, cuando iban a la parte de publicidad, decían, che, mira, yo en el benchmark tal saqué 7000 puntos, no como AMD que sacó 6800. Y lo cual era un garrón, porque cuando vos comprabas la computadora no andaban a ese equivalente a esos 7000 puntos del benchmark, porque básicamente estaban haciendo trampa. Así que bueno, nada. Saber que existe como primera idea
saber que no es suficiente para poder evaluar. ¿Qué nos interesa? Bueno, nos interesa un poco esto. Algunos parámetros que vamos a usar para empezar a medir. ¿Cómo mido? Como la performance, si quieren. Una de las cosas, uno de los valores, parámetros más usados es las instrucciones por segundo. Lo voy a medir. Voy a tratar de decir, che, mi procesador funcionando, por ejemplo, acá el 8086, cuando corre con un procesador, con un reloj de 4,7 MHz, en el año 79 tenía 800.000 instrucciones por segundo. Era capaz de ejecutar 800.000 instrucciones por segundo. No, esta es una medida de velocidad, ¿no? Un parámetro muy usado es el MIPS, que tiene que ver con, fíjense que es número de instrucciones dividido el tiempo que tardó. La M es de millones, de mega, por eso lo estoy dividiendo 10 a la 6, ¿no? Entonces, qué sé yo, el primer Pentium ejecutaba 100 millones de instrucciones en un segundo cuando corre con un reloj de 60 MHz. En el 2020, por ejemplo, una Ryzen Threadripper ejecuta 2 millones de MIPS, o sea, sería, ¿cómo se lee esto? ¿6? ¿12? ¿Tera? 2 tera instrucciones por segundo. O billones. ¿Sí? Bueno, sí. Megas son 6, gigas son 9, 1 tera, 2 tera, 2,3 tera de instrucciones por segundo. ¿Se entiende? Más o menos. Esta es una medida que vamos a usar para poder calcular performance de algunas computadoras. ¿Alguna duda sobre esto? Tomo un mate. ¿Estamos? Otra medida muy utilizada es lo que se llama flops, que son operaciones de puntos flotantes por segundo. Una medida similar, pero más pensada para operaciones científicas. Por ejemplo, como regla general, acá para kilo, mega, esta es la comparación que estamos haciendo. 10 a la 3 es kiloflops, 10 a la 6 es mega, 10 a la 9 giga. Por ejemplo, un Snapdragon 821 ejecuta 519 gigaflops, o sea, puede ejecutar 519 mil millones de operaciones flotantes por segundo. Una NVIDIA, una placa, NVIDIA GeForce. La Xbox One tiene 1300 gigaflops. Una PlayStation 4 tiene 1800 gigaflops. Para que les quede una idea de qué estamos hablando en general, por ejemplo, esto es el top 500 de las computadoras más potentes del mundo. Esto tiene 1 o 2 años de antigüedad. La computadora más potente hace 2 años era la Frontier de Estados Unidos, que tenía 8 millones de núcleos y en el rendimiento máximo podía ser 1200 petaflor. Peta es 10 a la 15. O sea, 1200 miles, 1 millón de veces la potencia de estas de acá. ¿Estamos? Sí, pero te gasta 23 kilowatts. Eso hay que tener en Está cuenta. bien, sí. Vos necesitabas una pequeña central hidroeléctrica. Todo de acuerdo. Pero bueno. Loco, Igual, tenés ojo, 8 que la de millones. abajo te gasta más, Sí, estamos hablando de La 9 abajo te millones gasta de. 38. Sí. Una locura. Sí, pero estás dándole de comer 9 millones de núcleos, ¿no? Sí, y el otro, perdón, tiene menos núcleos, más rendimiento y menos consumo, ¿puede ser? Sí, igual el consumo no estaría acá completo. El Eagle. Sí, el Eagle no tiene. No, pero digo del Frontier. Entran en esta página, después cuando lleguemos a la unidad de multiprocesadores la volvemos a ver. Es muy interesante porque tenés el mundo de las supercomputadoras es un mundo de sueño, ¿no? Es otra cosa. Hay arquitecturas que solamente existen
que no tiene nada que ver con lo que conocemos nosotros y la verdad que empiezan a haber problemas que uno ni te imagina. Por ejemplo, ¿cómo carajo hago para disipar 22 kilowatts, ¿no? de calor? Cosas que acá en Así que, Argentina no existen. sí, digamos, no estamos las computadoras nuestras no están claramente, no es ninguna de las top 5. Tenemos algunas en el top 500, pero nada, se puede, en la página esta está muy buena porque pueden entrar a chusmear y se puede filtrar y esto se actualiza cada 6 meses. Justo se actualizó ahora, tipo en noviembre de 2024, que hay una que se llama como El Capitán. Como la más potente. Sí, es más potente que Oh, Frontier. sí, la Frontier ya lleva, esta captura la hice hace 2 años, me parece. Esta gente está corriendo realmente la capacidad ¿cómo se llama? De la tecnología, la frontera de tecnología realmente para lento. Pero bueno, les permite filtrar por sistema operativo, por arquitectura, por país, ¿no? Es muy grande, muy lindo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a usar nosotros para medir performance? Por ejemplo, en general, uno de las cuestiones más importantes es cuánto tarda, ¿no? Nuestra performance, digamos, cuando este número sea más chiquito, la performance va a ser más grande. Entonces, una de las formas de decir que vamos a usar desde un punto de vista de ingeniería es decir, bueno, si yo tengo una computadora I y tengo una X y una computadora Y, voy a decir, che, bueno, X es n veces más rápida que Y, ¿no? Como forma de comparar. Vamos a encontrar la relación entre la performance o el tiempo de ejecución de una computadora respecto a la otra, computadora, procesador. Ahí vamos a encontrar un número de esa relación y nos vamos a decir, che, bueno, X, por ejemplo, es n veces más rápida que Y, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una computadora, una máquina que tarda 10 segundos y otra máquina tarda 15, ¿qué hace un cero acá? Ok. ¿Cuál es más rápida? Bueno, es bastante simple. Tiempo de ejecución de B, 15 segundos. Tiempo de ejecución de A, 10 segundos. Eso me da este número 1,5. Entonces yo puedo decir que A es 1,5 veces más rápida que B. ¿Está? O que B es 1,5 veces más lenta que A. Esto no. ¿Hasta ahora venimos bien? Sí. ¿Ya los perdí mucho o no los perdí tanto? Sí, sí. No, sí, ahí va andando. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié? Porque esta parte es relevante. Así que avancemos un cachito y hacemos una pausa. Todo lo que estoy diciendo o todo lo que estamos mirando tiene que ver, el tiempo está asociado lo estamos midiendo en segundos, pero como vimos al principio, no es lo mismo que el sistema se mueva a 60 Hz que a 6 GB, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Ustedes recuerdan en electrónica digital, los sistemas sincrónicos se movían según los flancos. ¿Recuerdan eso? ¿Estoy de acuerdo ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Si los flancos si cada instrucción, hagamos un caso extremo, si una instrucción tarda un ciclo, si tengo si en un segundo tengo 10 ciclos, ¿cuántas instrucciones voy a hacer? Para 10. ¿Cuántas? Sugerencia. Es una pregunta muy, muy simple. O sea, voy a ver si puedo escribir acá. Tengo una instrucción en un ciclo. Si tengo 10 ciclos
en un segundo, ¿cuántas instrucciones hago por segundo? 10 instrucciones. ¿Cómo? 10 instrucciones. Ay, disculpame si te escucha diferente. 10. Se te escucha medio Sí. con red. 10 dice Leandro. Ah, gracias, porque te escuchaba medio mal. Damos 10 instrucciones. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de tener 10 ciclos, ahora tengo 100 ciclos? El número de instrucciones crece, ¿no? O sea, el IPS que estaba calculando al principio, ¿no? Este IPS, cuando yo hago que el número de ciclos crezca, IPS aumenta. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Si Sí. esto crece, entonces, si yo tengo un procesador que logro cambiar la frecuencia, ¿no? Para tener más ciclos, básicamente lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia del reloj. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Por qué no aumento la frecuencia? Digamos, entonces, para mayor frecuencia, tengo mayor instrucciones. Entonces, ¿por qué no aumento infinito el número de la frecuencia que tengo en un procesador? Por la ¿Puedo teoría llevarlo? de ¿Por Por qué? cositas porque en realidad una señal eléctrica no es 1 o 0 siempre. Tipo, tiene como un pum y después se estabiliza. Claro. Porque la arquitectura de cómo se armó el procesador no lo soporta. Hay una frecuencia máxima, o sea, una frecuencia significa que hay un tiempo acá mínimo, hay un tiempo mínimo en el cual la instrucción funciona. Si yo aumento la frecuencia, o sea, bajo el tiempo del ciclo, la instrucción no se va a ejecutar porque explota. No es que explota en el sentido bomba, explota, se vuelve inestable y no funciona bien. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Si yo quisiera, en el fondo, esta presentación, lo que estamos tratando de llegar es a converger en cómo hago para comparar una arquitectura de un procesador con otro procesador. O sea, nosotros instintivamente sabemos que nos damos cuenta que un procesador de AMD no es una copia idéntica de un procesador de Intel. Hasta ahí me siguen. Estamos todos más o menos de acuerdo. Dos procesadores que deberían ser, son más o menos parecidos, no es lo mismo un procesador de i5 de un procesador i7. No es lo mismo un procesador que salió este año que uno que salió hace 5 años. Los procesadores van evolucionando. Pero como dependen de la frecuencia, yo medir cuántas instrucciones pueden hacer en un segundo no es una métrica que me dice toda la información. ¿Qué es el overclocking, por ejemplo? Acelerarle el reloj, puede ser, la verdad que yo mucho no sé, pero A ver, alguien escucho opiniones y escucho comentarios. ¿Alguien más tiene algún alguna otra modo idea? que Se aumenta la frecuencia del reloj. Claro, es eso. Si aumenta la frecuencia del reloj, va a generar más calor, entonces yo lo que tendría que es, no solo es decir, che, el fabricante me dijo que esto funciona a 2,5 GB, o la compu mía dice que anda a 3,16. ¿Pasa algo si la pongo 3,5? Y una de las cosas que va a hacer seguramente genere más calor. Bueno, pues si yo pongo un sistema que saque de forma más eficiente ese calor, podría seguir funcionando. Bueno, el overclocking es la ciencia para hacer eso, aumentar la frecuencia. ¿Por qué? Porque puedo. Pero en el fondo
mover de forma, mover esa frecuencia, mover ese tiempo mínimo que tarda entre instrucción e instrucción. Aumentar la potencia del procesador solamente corriendo la frecuencia. Nosotros estamos en una materia que se llama arquitectura computadora. La frecuencia, o sea, la medida instrucciones por segundo me sirve como una primera aproximación, pero no me dice mucho sobre cómo está construido el procesador, porque depende fuertemente de esto, de cuántas instrucciones puedo hacer en un segundo. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, a partir de ahora, vamos a tratar de sacar al tiempo en sí, porque está relacionado con la frecuencia. Nosotros ahora nos va a empezar a interesar algo como el número de ciclos. Vamos a empezar a usar una medida donde sea más realista, tenga que ver más con cómo está construido el procesador que con el tiempo en general. Nosotros, como usuarios, nos interesa el tiempo de ejecución. En la materia, como estamos cursando la materia arquitectura de computadora, sabemos que ese tiempo de ejecución va a estar asociado con la frecuencia, por lo tanto, vamos a tratar de olvidarnos de este término y analizar la arquitectura mirando, evaluando cuántos ciclos tarda una arquitectura en ejecutar una instrucción. ¿Cuántos ciclos de reloj? El número de ciclos va a ser nuestra nueva medición de tiempo. ¿Se entiende? Básicamente es una conversión, es multiplicarlo por el clock. ¿Sí? ¿No? ¿Me siguen hasta ahí? ¿No? ¿Quedó muy raro? Sí, se entiende. O sea, lo que decía acá, una cosa es el usuario, otra cosa somos nosotros en la materia. Pero a mí lo que más me interesa es saber que ustedes, el tiempo de ejecución y el tiempo y el número de ciclos es proporcional, ¿no? El tiempo de ejecución es proporcional. ¿Así es proporcional, Juan? Sí, ¿no? Me parece que sí. Sí. Con el número de ciclos. Entonces, cuando hablamos, a partir de ahora, cuando hablemos de tiempo o hablemos de número de ciclos, estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque somos lo suficiente, nos abstrajimos lo suficiente como para darnos cuenta que es simplemente multiplicarlo por una constante, ¿no? Para llevarlo de número de ciclos a tiempo. Entonces, esta ecuación, ¿no? Esto que estoy diciendo acá, nos empieza a dar unas pequeñas datos sobre cómo podemos mejorar la performance de las prestaciones en la CPU. Por ejemplo, si yo quiero mejorar la performance, ¿qué podría hacer? Si yo tengo un programa, bueno, lo hago de forma más eficiente. Yo puedo reducir este número de ciclos haciendo ¿qué? Bueno, haciendo un programa que tenga menos instrucciones. ¿Sí? O puedo aumentar la frecuencia, que es otro camino. O puedo hacer una cuestión intermedia donde digo, reduzco el número de ciclos, por ejemplo, aumentando ligeramente la frecuencia. ¿No? Porque una instrucción va a tardar 2, 3, 10 ciclos según cómo haya trabajado yo en electrónica digital. ¿No? En electrónica digital hicimos circuitos secuenciales que hacían alguna función, algún tipo de tarea. Bueno, si yo hago un circuito más eficiente o menos eficiente, puede llevar más o menos ciclos de reloj. Por ejemplo, si yo tengo, y vemos esto y hacemos una pausa. Si yo tengo un programa que se ejecuta en 10 segundos, ¿no?
en una computadora A y un reloj de 2 GB, yo quiero rediseñar para que esto se ejecute en 6 segundos. Se sabe que si es posible un incremento, se sabe que yo puedo aumentar la frecuencia del reloj, pero ese incremento afectará el diseño de la CPU, haciendo que la máquina B, o sea, no me va a salir gratis ese aumento de la frecuencia, ya que voy a requerir un 20% más de los ciclos de reloj. ¿No se entiende? Yo tengo una computadora que ejecuta con un reloj de 2 GB que tarda 10 segundos. Yo quiero reducir esos 10 segundos, llevarlos a 6 segundos. ¿Y qué puedo hacer? Puedo aumentar la frecuencia, pero ese aumento de frecuencia requiere un compromiso que es tus ciclos van a ser un 20% más lentos. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Bueno, a partir de esta ecuación, podemos calcular cuántos ciclos necesitaba, ¿no? Si tarda 10 segundos y tiene un reloj de 2 GB, puedo obtener el número de ciclos que tiene el programa. Ahora, yo sé que el número de ciclos es tiene una penalización de un 20%. Yo quiero encontrar, yo sé qué tiempo quiero que dure, sé cuántos ciclos tiene, bueno, puedo encontrar la frecuencia. ¿Se entendía más o menos? Sí. Sí, sí. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, fíjense que yo en el fondo, en este ejemplo, o cuál es el coloradio o el mensaje que queda de este ejercicio, es que yo pasé de 10 segundos, logré reducirlo a 6. Pero para eso tuve que duplicar la frecuencia del reloj. ¿No? En general, lo que va a pasar acá es que cuando se diseñan estos procesadores, que hay un compromiso. No siempre podés hacer cuando tocas un parámetro, en general hay algo que cuando mejoras un parámetro, tenés una penalidad en otro lado, entonces vos tenés que decir, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿No? Hay un compromiso. Consulta. Sí. Hay la penalización. ¿Por qué multiplica los ciclos del reloj? No, es el número de ciclos. Digamos, está no, escrito como ahí número. arriba dice literalmente 1,2 veces los ciclos del reloj. Nada, me faltó leer un poco. No, está bien, es texto. Sí, sí. Este lo dejo más que nada para que ustedes queden en el apunte a la hora de estudiar para el parcial, ya tengan más o menos una idea de cómo se resuelve. Perfecto, gracias. Bueno, si quieren, podemos hacer una pausa de 10 minutos, así pasamos a algo que es un poquito más que lo vamos a usar más en la práctica, así que refrescamos un poco la mente un poco. Juan, ¿y vos podés poner pausa? Dale, a ver si. Creo que la puedo detener, pero bueno. Detenela.